tierra no tembló cuando descendió. Eso fue lo primero que dolió. Porque si Dios iba a caminar entre los hombres, uno imaginaría que el mundo lo sabría, que algo en el aire cambiaría, que los árboles inclinarían sus ramas, que el tiempo mismo haría una pausa. Pero no. Todo siguió igual. El viento sopló sin significado, las ciudades continuaron su ruido, y la vida indiferente prosiguió su curso. Dios llegó en silencio, y en ese silencio comenzó su error. Nació como un hombre. No como un rey ni como un prodigio, sino como alguien que podía pasar desapercibido entre la multitud. Sintió frío antes de comprenderlo, hambre antes de nombrarla, miedo antes de aceptar que incluso él podía experimentarlo. Y en ese descubrimiento, en esa limitación autoimpuesta, comenzó a fracturarse la idea que tenía de su propia creación. Porque verla desde dentro, no era lo mismo que haberla diseñado. De niño, observaba a los demás con una mezcla de fascinación y desconcierto. Veía cómo se herían entre sí por cosas pequeñas, cómo mentían para sobrevivir, cómo amaban, pero de una forma incompleta, temerosa, condicionada. Y no lograba entenderlo del todo. Les di todo, pensaba a veces. ¿Por qué entonces viven como si les faltara algo? Con el tiempo, ese pensamiento dejó de ser una duda y se convirtió en una herida. Creció. Y con él, creció también la conciencia de su propósito. Comenzó a hablar, no como un Dios que dicta, sino como un hombre que intenta recordarles a otros lo que han olvidado. Les habló de la bondad como si fuera algo real, de la compasión como si pudiera salvarlos, de la verdad como si no doliera. Y por un momento, funcionó. Hubo miradas que cambiaron. Manos que dejaron de golpear. Personas que, por un instante, creyeron que el mundo podía ser distinto. Y en esos momentos, Dios sintió algo nuevo. Algo que no había previsto. Esperanza. Pero la esperanza, descubrió pronto, no es estable. Es frágil. Y lo frágil, se rompe. Los mismos que lo escuchaban comenzaron a dudar. No porque sus palabras fueran falsas, sino porque eran demasiado difíciles de sostener en un mundo que no estaba hecho para ellas. Amar sin condiciones, perdonar sin límites, creer sin pruebas, era pedirle demasiado a criaturas que habían aprendido a sobrevivir desconfiando. Y entonces llegaron las voces. No fueron gritos al inicio, sino susurros. Luego dudas. Luego acusaciones. Está equivocado. Es peligroso. Está cambiando el orden de las cosas. Dios los escuchaba. Y por primera vez, no tenía respuestas. Porque había creado a los hombres con libertad, pero no había previsto lo que harían con ella. No había previsto que elegirían el miedo sobre la verdad, la comodidad sobre el cambio, la violencia sobre el entendimiento. Y aún así, no se detuvo. Siguió hablando, aun cuando las miradas se volvieron frías. Siguió ayudando, aun cuando las manos que antes se extendían ahora se retiraban. Siguió creyendo, incluso cuando ya nadie más lo hacía. Tal vez porque, en el fondo, necesitaba demostrar que su creación no era un error. Pero la historia no es amable con quienes creen demasiado. La noche en que lo arrestaron no hubo resistencia. No hubo milagros. No hubo intervención divina. Solo hombres, cansados, temerosos, haciendo lo que creían necesario para mantener un orden que ya estaba roto. Lo tomaron sin violencia excesiva, como si incluso ellos sintieran que no era necesario. Él no huyó. No habló. No intentó convencerlos. Porque en ese momento, entendió algo. No era que los hombres no pudieran comprenderlo. Era que no querían hacerlo. Y esa diferencia, era insalvable. Mientras lo llevaban, algunos lo miraban con culpa. Otros con indiferencia. Muy pocos con odio real. La mayoría simplemente, lo aceptaba. Como se acepta la lluvia o la sequía. Como si su destino fuera inevitable, como si su caída fuera parte de un orden que nadie cuestiona. Y tal vez lo era. Esa noche, Dios sintió el peso de su propia creación por primera vez. No como creador. Sino como víctima de ella. Y en el silencio de su mente, una idea comenzó a formarse. Pequeña al inicio. Casi imperceptible. Una duda. ¿Y si me equivoqué? No con los detalles. No con las leyes del universo. Sino con algo más profundo. Con la idea misma de haber creado. La noche avanzó. El juicio vendría después. La cruz, aún no. Pero algo ya había comenzado a morir. Y no era el hombre. Era la fe de Dios en su propia obra. El amanecer llegó sin belleza. No hubo colores en el cielo, ni promesas en la luz. El sol se alzó como un testigo indiferente, iluminando un mundo que no comprendía lo que estaba a punto de hacer, o tal vez lo comprendía demasiado bien y, por eso, había decidido no intervenir. Dios caminó hacia su muerte sin resistencia. No porque no pudiera evitarla, sino porque, en algún punto de su sufrimiento silencioso, comenzó a creer que tal vez la merecía.
No como castigo impuesto por otros, sino como consecuencia inevitable de haber creado algo que no podía sostenerse por sí mismo. Cada paso hacia la cruz era pesado, no por el dolor físico que aún no alcanzaba su punto más cruel, sino por la carga invisible de una pregunta que ya no lo abandonaba. ¿En qué momento dejé de entenderlos? Los hombres lo rodeaban. Algunos con burla, otros con incomodidad. Muy pocos con tristeza genuina. Pero incluso esa tristeza era débil, insuficiente, incapaz de cambiar el curso de lo inevitable. Eso fue lo que más le dolió, no el odio, sino la tibieza, porque el odio al menos reconoce. La indiferencia, borra. Cuando lo elevaron en la cruz, el mundo no se detuvo. Las conversaciones continuaron. El polvo siguió levantándose con el viento. La vida, en su forma más cruda, siguió avanzando como si nada esencial estuviera ocurriendo. Y sin embargo, todo estaba ocurriendo. El dolor llegó después. Profundo. Inequívoco. Humano. Cada respiración era una lucha. Cada latido, una insistencia absurda de la vida en no desaparecer. Y en medio de ese sufrimiento, Dios descubrió algo que nunca había considerado cuando creó a los hombres. El dolor no enseña. El dolor desgasta. Y mientras su cuerpo se debilitaba, su mente comenzó a fragmentarse. No en locura, sino en claridad. Una claridad terrible. Vio su creación como un todo. No como fragmentos aislados, sino como un sistema completo. Sus errores, sus repeticiones, sus ciclos de violencia, su incapacidad para sostener la bondad sin convertirla en excepción. Y entendió. No era que los hombres fueran malos. Era que eran incompletos. Y él, los había hecho así. Un susurro escapó de sus labios, apenas audible, más pensamiento que sonido. Lo siento. No era una súplica. Era un reconocimiento. El cielo no respondió. Pero algo más sí. En el instante en que su último aliento se desvaneció, en ese breve momento en que la conciencia se apaga y el cuerpo deja de ser un hogar, algo cruzó. No desde el cielo. Desde otro lugar. Algo antiguo. Algo que había esperado. No era un demonio en el sentido simple que los hombres imaginarían después. No tenía cuernos ni forma definida. Era más bien una voluntad, una conciencia deformada por el tiempo, nacida en los rincones donde incluso la luz de la creación no había llegado del todo. Había observado desde el principio. Había visto a Dios crear, amar, dudar, y finalmente, quebrarse. Y entendió algo que ni siquiera Dios había querido aceptar. La creación no necesita bondad para existir. Solo necesita continuidad. Cuando el cuerpo de Dios quedó vacío, entró. No con violencia. No como invasión, sino como una sustitución inevitable. Porque donde hay vacío, algo siempre lo llena. Los hombres no lo notaron de inmediato. ¿Cómo podrían? Para ellos, Dios ya estaba muerto. La historia había terminado. Lo que siguiera después sería recuerdo, interpretación, mito. Pero estaban equivocados. Porque 3 días después, el cuerpo volvió a levantarse. Los rumores comenzaron de inmediato. Ha resucitado. Es un milagro. Es la prueba. Y él o lo que ahora habitaba ese cuerpo no los contradijo. Abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Observó sus manos, las heridas, la carne que aún recordaba el dolor, y sonrió. No era una sonrisa de alivio. Era de comprensión. Había heredado algo más que un cuerpo. Había heredado una historia. Una fe ya sembrada. Una humanidad desesperada por creer en algo que le diera sentido a su sufrimiento. Y decidió no destruirla. No de inmediato. Caminó entre ellos nuevamente. Habló. Repitió algunas palabras del Dios que había sido. Las suficientes para mantener la ilusión, pero no tantas como para continuar su error. Porque él no creía en la redención. Creía en el control. Con el paso del tiempo, sus enseñanzas cambiaron. No de forma evidente, no al inicio. Fueron pequeñas alteraciones. Ajustes sutiles. Donde antes había libertad, ahora había reglas. Donde antes había compasión, ahora había juicio. Donde antes había duda, ahora había certeza absoluta. Y los hombres, cansados de no entender, aceptaron con alivio. Porque es más fácil obedecer que cuestionar. Siglos pasaron. El mundo se transformó. Imperios cayeron y otros surgieron, todos bajo la sombra de una verdad que ya no era verdad, pero que nadie se atrevía a desafiar. El Dios que caminaba entre ellos ya no necesitaba mostrarse. Su presencia estaba en las estructuras, en las instituciones, en la forma misma en que los hombres pensaban y juzgaban. Había logrado algo que el verdadero Dios nunca pudo. Orden. Pero no era un orden nacido del amor, sino del miedo. Y en lo más profundo de esa nueva realidad, en un rincón olvidado donde la conciencia original aún persistía como un eco débil.
Dios seguía ahí, no vivo, no muerto, consciente, observando cómo su creación y su propio cuerpo ya no le pertenecían. Y por primera vez, deseó algo que nunca antes había deseado, que todo terminara. Pasaron siglos, no como los hombres los cuentan, con fechas exactas y nombres importantes, sino como se sienten cuando nadie puede detenerlos. Pesados, repetitivos, casi indiferentes. El mundo cambió su forma muchas veces. Se levantaron ciudades donde antes hubo silencio, se crearon máquinas para acortar distancias, se inventaron nuevas maneras de vivir, pero el vacío siguió intacto. Los hombres aprendieron a dominar el mundo, pero no a sí mismos. Y en medio de todo, la figura de Dios permaneció, pero deformada. Convertida en símbolo, en norma, en costumbre. Ya no era una presencia viva, sino una idea útil. Algo que se usaba, que se acomodaba, que se repetía sin comprenderse. El anticristo no necesitó aparecer, porque ya estaba en todo, en la forma en que los hombres juzgaban, en la forma en que obedecían sin cuestionar, en la manera en que el miedo se volvió más fuerte que la compasión. Había ganado, sin que nadie notara la derrota. Y entonces, en un tiempo que los hombres llamarían presente, comenzaron las trompetas. No hubo anuncio, no hubo advertencia, solo sonido. La primera trompeta se escuchó como una herida abierta en el aire. No era un sonido natural. Era demasiado profundo, demasiado antiguo. Vibraba en el pecho de quienes lo oían, como si algo dentro de ellos reconociera que aquello no debía estar ocurriendo. Luego vino el fuego, no como castigo inmediato, sino como caída constante. Fragmentos ardientes descendían del cielo, mezclados con una materia oscura, pesada, como si el mundo estuviera expulsando algo que no podía sostener más. Los bosques ardieron durante días. El aire se volvió denso. Respirar dolía, y aún así, muchos lo llamaron fenómeno. Dios lo sintió, no el fuego, sino la negación. La segunda trompeta fue más clara, un sonido largo, casi triste, como un lamento que atravesaba los mares. Entonces algo cayó, el océano recibió el impacto, y dejó de ser vida. El agua se volvió espesa, oscura, pesada. Los peces murieron sin entender por qué. Las olas arrastraban muerte a las orillas. El mundo lo vio, y aún así, lo discutió, como si ponerle explicación fuera suficiente para soportarlo. La tercera trompeta fue más silenciosa, pero más cruel. Un sonido agudo, casi como un suspiro roto. Y con él, lo más esencial cambió. El agua dulce, ríos, lagos, fuentes, todo aquello que sostenía la vida se volvió amargo. No de inmediato, no en todos lados, pero lo suficiente. Las personas pedían por qué tenían que hacerlo, y enfermaban lentamente. No había escapatoria. Era una necesidad convertida en sufrimiento. Y Dios, lo sintió todo. Cada cuerpo debilitándose. Cada miedo contenido. Cada intento de seguir adelante, aunque ya no tuviera sentido. La cuarta trompeta no trajo destrucción visible. Trajo ausencia. La luz comenzó a fallar. No de golpe, sino poco a poco. El sol ya no iluminaba igual. La luna parecía lejana. Las estrellas, casi desaparecieron. El mundo quedó en una penumbra constante. Y en esa luz incompleta, todo se volvió extraño. Familiar, pero vacío. Las personas empezaron a sentirse desconectadas, como si algo dentro de ellas también se estuviera apagando. Menos emociones, menos empatía, más silencio. Dios entendió entonces algo que nunca quiso aceptar, que la oscuridad no necesita imponerse. Solo necesita que la luz deje de sostenerse. La quinta trompeta trajo el miedo, no uno visible, sino uno que habitaba en la mente. Las personas comenzaron a soñar con cosas que no podían explicar. Despertaban cansadas, inquietas, como si nunca hubieran descansado realmente. El día ya no era alivio, la noche tampoco. El miedo dejó de ser reacción, y se volvió estado. Y en ese miedo constante, el anticristo comenzó a revelarse, no como una figura clara, sino como presencia. Como una certeza que se filtraba en la realidad. Todo esto tenía sentido para alguien. Todo esto era parte de un plan. La sexta trompeta rompió lo que quedaba. El sonido fue insoportable. No solo se escuchaba, se sentía en los huesos. Y con él, llegó la violencia. No como guerras organizadas, sino como ruptura total. Las personas comenzaron a perderse a sí mismas. El control se desvaneció. La desesperación reemplazó cualquier intento de orden. Ya no había reglas. Ya no había sentido. Solo supervivencia, y ni siquiera eso estaba garantizado. El mundo dejó de ser un lugar compartido. Se convirtió en fragmentos. Y en medio de todo, Dios seguía consciente, sintiendo cada muerte.
cada grito, cada instante en que alguien comprendía que ya no había salida, y no podía hacer nada, nada. La séptima trompeta tardó, como si incluso el final necesitara tiempo para formarse. Pero cuando llegó, no fue más fuerte, fue más vacío, un sonido hueco, interminable, como si todo el universo estuviera respirando por última vez. No trajo fuego, ni agua, ni oscuridad, trajo verdad. Todo se detuvo, no físicamente, sino en significado. Las cosas seguían existiendo, pero ya no importaban. El mundo, tal como era conocido, dejó de tener sentido. Y entonces, el anticristo se mostró, no como monstruo, no como bestia, sino como lo que siempre fue, una voluntad fría, paciente, que había entendido algo que Dios no quiso aceptar, que la humanidad no necesitaba ser salvada, solo guiada, incluso hacia su propio fin. Y en ese instante final de la tercera parte, Dios comprendió, no había perdido en la cruz, había perdido mucho después, cuando dejó de intervenir, cuando permitió que su nombre fuera usado sin su voz, cuando confundió libertad con abandono, y mientras el mundo terminaba de romperse. Lo único que quedó en él fue dolor. Entonces en cada cabeza durante el apocalipsis Dios dirigió sus últimas palabras, su más grande creación, y dijo a ustedes: a todo lo que alguna vez fueron, no sé cómo empezar. Nunca me enseñé a pedir perdón. Creé palabras, lenguajes enteros, pero nunca pensé que necesitaría una para decir esto sin quebrarme en el intento. Y aún así, aquí estoy, intentando hablarles cuando ya no queda nadie que responda. Perdón, no como concepto, no como idea. Perdón, como necesidad. Si estas palabras pudieran tocar lo que fueron, si de alguna manera aún existiera en ustedes algo capaz de sentirlas, sabrían que no hablo desde el poder, sino desde lo que quedó de mí después de perderlo todo. Yo los creé, esa es la verdad más simple, y la más pesada. Los creé sin comprender lo que significaba existir dentro de lo que yo mismo había hecho. Les di libertad como quien entrega un regalo perfecto, sin preguntarse si quien lo recibe sabrá cargar con él. Nunca pensé que dolería tanto, no su dolor, el mío, al verlos. Los vi nacer sin pedírmelo. Los vi crecer intentando entender un mundo que nunca les expliqué del todo. Los vi buscar sentido en todo, incluso en el sufrimiento. Y me quedé mirando. Siempre me quedé mirando. Pensé que intervenir sería quitarles algo. Pensé que dejarlos solos era confiar en ustedes. Pensé tantas cosas que hoy se sienten como excusas. Porque la verdad es más simple. No supe estar. Cuando me buscaron, no supe responder. Cuando dudaron, no supe acompañarlos. Cuando se rompieron, no supe sostenerlos. Y aún así, esperé que creyeran en mí. Eso es lo que más me duele admitir. Les pedí fe, cuando yo mismo no estaba presente. Les pedí amor, en un mundo que aprendía a sobrevivir desconfiando. Les pedí que no se perdieran, mientras yo ya me había perdido en lo que había creado. Perdón, no por el mundo, no por la vida, sino por mi ausencia en ambos. Hubo un momento en que alguien tomó mi lugar. No necesito nombrarlo. Ustedes lo sintieron. Era más firme que yo. Más seguro. No dudaba. No se detenía a pensar si estaba bien o mal, simplemente avanzaba. Y en ese avance, les ofreció algo que yo nunca supe darles. Certeza. Y ustedes, cansados de no entender, lo siguieron. No los culpo. ¿Cómo hacerlo? Si yo fui quien los dejó en ese punto. Quise detenerlo. De verdad lo quise. Pero cuando entendí lo que estaba ocurriendo, ya no estaba afuera. Estaba en ustedes. En su forma de pensar. En su forma de temer. En la forma en que comenzaron a verse entre ustedes mismos. Y ahí, ya no supe cómo llegar. Nunca imaginé que perdería de esa manera. No con fuerza. No con violencia. Sino con silencio. Con mi propio silencio. Perdón por cada vez que gritaron, y no hubo respuesta. Perdón por cada vez que sintieron que no había sentido, y no supe mostrárselo. Perdón por cada vez que pensaron que no eran suficientes, cuando fui yo quien no lo fue. Si pudiera volver, no cambiaría lo que creé. Los cambiaría a ustedes, es lo que debería decir, pero sería mentira. Me cambiaría a mí. Estaría, sin importar las consecuencias. Sin importar lo que eso significara. Estaría, cuando me necesitaran. Porque ahora lo entiendo. La libertad sin compañía, no es libertad. Es abandono. Y eso fue lo que les di, creyendo que era lo mejor. No sé si queda algo de ustedes que pueda escuchar esto. No sé si estas palabras llegan tarde, o si siempre estuvieron destinadas a no ser escuchadas. Pero necesitaba decirlo. No como Dios, sino como lo que quedó después de fallarles. Los extraño, aunque nunca debí necesitar hacerlo. Lloro, aunque nunca debí aprender cómo. Y aún así, lo hago. Porque en todo lo que salió mal, hubo algo que fue real. Ustedes. Y eso, nunca dejó de importar. Perdón.
Perdón por todo lo que no fui. Perdón por todo lo que no hice. Perdón, por haber llegado a entenderlos, cuando ya no quedaba nadie a quien abrazar. No destruya mi creación, la perdí, lentamente, cada vez que elegí no estar.